Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a estar hablando acerca de los éteres. El contenido a desarrollar son las generalidades, características, nomenclatura, propiedades físicas, éteres de mayor uso industrial. Los éteres son compuestos orgánicos que se obtienen a través de la reacción de ácidos, generalmente ácidos carboxilos y alcoholes. Su fórmula general es R, guión, un carbono, dos hidrógenos y R, donde las R representan grupos alquilos o arilos y su grupo funcional es un carbono, guión, dos hidrógenos, conocido como alcoxicarbonilo. Los éteres se pueden obtener del método esterilización, lo cual se utiliza un catalizador ácido, como por ejemplo un ácido sulfúrico, para acelerar la reacción. Este método se utiliza para sintetizar los éteres con olores agradables y los éteres más conocidos en la naturaleza son los éteres grasos, como por ejemplo los ácidos grasos esteroicos y aloicos. Siguiente. Los éteres se pueden clasificar de diferentes maneras. Están los éteres simples y simétricos, que son aquellos éteres formados por alcoholes y ácidos que contienen la misma cantidad de carbono. Estos éteres son fáciles de identificar debido a que son idénticos. Están los éteres mixtos y simétricos, que son el tipo de éteres que tanto los alcoholes como los ácidos son distintos, lo que significa que contiene distinta cantidad de carbono. Están los éteres aromáticos, que son aquellos que contienen un grupo arilo, como el benceno, en su estructura. Y están los éteres aromáticos alifáticos, que son aquellos que contienen tanto grupos arilos como grupos alifáticos en su estructura, por lo que también forma cadenas lineales y ramificadas. Siguiente, por favor. A la que le toca. Bien, yo le estaría hablando de la característica de los éteres. Los éteres son compuestos orgánicos formados por la reacción entre un ácido y un alcohol, donde un grupo OH es el ácido es reemplazado por un grupo alcoxil o R, donde también veamos la característica, alguna característica de ellos son la estructura química, donde los éteres tienen una fórmula general, R-core, donde R y R son cadenas de carbono. La unión se forma entre un grupo carbonilo y el oxígeno de un grupo de alcosis. También está su solubilidad. Los éteres en, son solubles en solventes orgánicos, pero poco solubles en agua. A medida que aumenta la masa del éster, disminuye su solubilidad en agua. También tengamos lo que es la densidad. Los éteres son más, los éteres son menos densos en agua. También tengamos su punto de ebullición, cuando los éteres tienen puntos de ebullición más bajos que otros y compuesto orgánico debido a la falta de enlace de hidrógenos, entre otras moléculas. También tengamos lo que son los estados de los éteres, que de bajo peso molecular son líquidos volátiles, mientras que los éteres superiores son sólidos cristalinos. En olores, los éteres de bajo peso molecular tienen olores agradables y son responsables del olor de algunas frutas. En inflamabilidad, los éteres son altamente inflamados y en su uso los éteres son utilizados como fragancias disolventes en plástico, platificante, resina, en lubricante y también en sintéticos. Los éteres forman, los éteres cuando se forman con un ácido y con un alcohol extrae el agua. El grupo funcional principal de los
éteres son el grupo ester cortex. Al siguiente. No me veo miniatura ahora yo. No sé. Que no me veo. Al final vamos a tener que cortarlo como que. Yo digo lo mismo, porque yo no me veía, yo no sé si ustedes me estaban viendo. Sí, ustedes se han visto. Yo Ok. no me veo ahora. Ahora veo a María. Ustedes están silenciadas todas. Sí, tú te ves, yo te Sí, pero veo. en la grabación es que no me estoy Ah. viendo. Probablemente tú te ves, pero en la grabación después te vas a ver, porque de nosotras te vemos. Bueno, pues está bien. Silencio, porque voy a ponerlo como estaba, de grabar al hablante activo. Que no me olvido. Buenas, mi nombre es Ana Jiménez y yo le voy a hablar acerca de la nomenclatura de los ésteres. Existen cuatro reglas para nombrar los ésteres según la IUPAC. La primera es que los ésteres proceden de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sales del ácido del que provienen. La nomenclatura IUPAC cambia la terminación oico del ácido por oato, terminando con el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno. Un ejemplo de esto, como pueden ver aquí en pantalla, es el metanato de metilo. Este se llama metanato porque, como pueden ver aquí, es un solo carbono que tiene la estructura y por ende se sustituye por ato, meta de que tiene un solo carbono y ato de que es un ésteres. Y metilo porque en la ramificación, como pueden ver, tiene un metil unido a un oxígeno, que es un radical metilo. Igual en este caso, etanato, porque son dos carbonos, y la terminación ato, de que es un ésteres de metilo, porque al igual que en el primer caso, tiene un metil unido a un oxígeno, que es un metilo. Y así sucesivamente con propanato y butanato. La segunda regla es que los heterogrupos prioritarios frente a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, amidas y aluros del alcanoilo. Estos grupos se nombran como sustituyentes, siendo el éster el grupo funcional principal. Es decir, que si yo tengo alguno de estos grupos, estos, como ya mencioné, se van a nombrar si fueran radicales. Por ejemplo, en el carbono 3 aquí yo tengo un hidroxi, entonces este se va a nombrar como conocemos en anteriores nomenclaturas. En el carbono 3 un hidroxi, bután, porque la cadena es de cuatro carbonos, ato, la terminación de los ésteres, y metilo, porque en este caso tenemos una ramificación de un metilo, al igual que en este caso. La tercera regla es que los ácidos carboxílicos y los anhídridos tienen prioridad sobre los éteres, o sea, es lo contrario a la anterior regla. Entonces, estos pasan a ser sustituyentes. En este caso, el ésteres, perdón, se nombra como un sustituyente y es carbonil la terminación. Por ejemplo, ok, ciclocarbonil la terminación. Por ejemplo, en el carbono 5, que es este, el último de aquí, tenemos el ésteres, perdón. Entonces, este se va a nombrar poniendo ácido, ya que como mencioné que los ácidos carboxílicos tienen la prioridad, entonces pongo ácido, el nombre del ésteres en el carbono que está, que en este caso es 5, metoxicarbonil. Metoxi porque es un éster de un solo carbono y carbonil porque sería la terminación que se le da al éster en estos casos cuando está unido a un ácido carboxílico. Entonces luego se pone el número de carbonos que tiene la cadena, que en este caso son 5 penta, porque es un ácido. Igual que en este caso, como pueden ver.
Y la cuarta regla es que cuando el grupo éster va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como una cadena principal y se emplea la terminación carboxilato de alquilo para nombrar el éster. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un benceno. Vamos a nombrar primero, o sea, el ciclo, que sería benceno, carboxilato, que es el sustituyente que se utiliza en estos casos, que sería, por este éster que ven aquí, entonces metilo, que tiene un radical metilo. Muchas gracias. La siguiente persona. Muy buenos días, mi nombre es Rosbeli Hernández y les estaré hablando sobre las propiedades físicas de los ésteres. Los ésteres tienen las siguientes propiedades físicas principales, en el primer lugar tenemos el estado físico. En este, los ésteres de bajo peso molecular son líquidos volátiles con aromas agradables o frutales, mientras que lo de mayor peso molecular pueden ser sólidos, como tenemos aquí en el ejemplo de la imagen de las frutas como la piña, la naranja, la manzana, la banana y las uvas con al lado su estructura química. Dale la siguiente, por favor. Siguiendo con el punto de ebullición, en el que este tiene puntos de ebullición más bajos que los ácidos carboxílicos y los alcoholes correspondientes debido a la ausencia de enlaces de hidrógeno entre las moléculas del éter. También tenemos la solubilidad, en el que los ésteres de bajo peso molecular son solubles en agua debido a su capacidad para formar enlaces de hidrógeno con el agua, pero la solubilidad disminuye con el aumento de la cadena carbonada. Por ejemplo, aquí en el de dietilete, el cual su punto de ebullición es de 35 grados Celsius y su solubilidad en agua es de 7.5 gramos sobre 100 mililitros. Y por último, el olor, en el que poseen olores característicos y agradables, lo que los hace útiles en fragancias y sabores, como por ejemplo el acetato de isopentilo, el butirato de metilo y el butirato de etilo, y por último el acetato de octilo. Muchas gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Ashley y yo le voy a estar hablando sobre los éteres de mayor uso en las industrias de elaboración de refrescos, gelatinas y confetis. Los éteres son compuestos de gran uso en la industria alimentaria, especialmente en la elaboración de refrescos, gelatinas, confetis, gracias a sus propiedades para dar aromas, sabores y, o sea, sabores característicos. Siguiente. Los éteres en refrescos, uno de los éteres más utilizados en los refrescos es el acetato de etilo, que aporta un sabor a pera, ideal para este tipo de bebidas. Está también los éteres en gelatina. El butirato de etilo es común ya que se usa para dar un aroma a piña, lo cual hace más atractiva la experiencia al consumirla. Los éteres en confetis, el acetato de amilo se emplea para proporcionar un sabor a plátano, especialmente popular en este tipo de dulces. La siento. Y una importancia es que en la industria alimentaria estos éteres permiten crear sabores frutales atractivos que mejoran la experiencia sensorial del consumidor y son una herramienta clave para las industrias de alimentos y bebidas. Muchas gracias.